Suecia era reconocido mundialmente por ser un país muy rico, desarrollado, con una excelente calidad de vida y sobre todo por ser un país muy pacífico. Incluso figuraba entre los 10 países más seguros del mundo. Sin embargo, en los últimos años, Suecia ha tenido una de las tasas más altas de muertes por armas de fuego en toda Europa. Además, los tiempos de espera en los hospitales están entre los peores de Europa, y la calidad en la educación ha disminuido en todos los ámbitos. Pero sin duda lo que más preocupa a los suecos es el tema del crimen y la violencia. De hecho, el pasado septiembre, la situación llegó al punto de que Suecia está preparando el despliegue de sus fuerzas armadas para hacer frente a la oleada de violencia en todo el país. Esto decía el primer ministro sueco Ulf Kristersson. Suecia nunca había visto algo así. Ningún otro país de Europa está viendo algo así. Toda esta situación viene impulsada por las guerras territoriales entre bandas, venganzas personales y una reserva amplia de jóvenes disponibles, la mayoría de ellos procedentes de comunidades de inmigrantes que llegan desde otros países de África y Oriente Medio, como Siria, Irak, Irán y Somalia. De hecho, el líder de una de las bandas más grandes es Rawa Majid, quien llegó a Suecia recién nacido en 1986 después de que sus padres huyeran de Irak. De manera que las preguntas son: ¿por qué la idea del multiculturalismo está destruyendo a Suecia? ¿Y por qué en otros países ricos la inmigración es exitosa pero en Suecia fracasó? Antes de la Segunda Guerra Mundial, Suecia era un país lingüística y culturalmente homogéneo. De 1871 a 1940, la media de inmigrantes fue solo de 6.000 por año, y la mayoría venían de Alemania, Dinamarca y Noruega. Sin embargo, en las últimas décadas la idea del multiculturalismo entró en la corriente política dominante en Suecia, y empezó a recibir un gran número de refugiados provenientes de fuera de Europa, lo cual lo convirtió en uno de los países que más inmigrantes no europeos recibe con relación a su población. La proporción de inmigrantes de origen no europeo aumentó del 2 al 15% de 1985 al 2015. Debido a esta rápida inmigración, Suecia tuvo un crecimiento de la población de más del 1% anual entre 2015 y 2019, muy por encima de los niveles normales de los países industrializados. Esto a primera vista parece algo muy positivo, pues la mayoría de los países europeos están sintiendo los efectos del envejecimiento de su población. Por un lado, porque hay menos personas en edad de trabajar, lo que significa que cada vez menos trabajadores tienen que sostener a cada vez más pensionados. Y por otro lado, el envejecimiento de la población provoca que más gente demande servicios de salud y tratamientos más complejos y costosos. De manera que atraer inmigrantes es una de las estrategias que utilizan los países desarrollados para compensar el envejecimiento de su población. Sin embargo, esta estrategia en Suecia no funcionó porque simplemente muchos de los inmigrantes en edad de trabajar no trabajan. Es decir, desde que Suecia hizo la transición de una inmigración basada en atraer trabajadores a una inmigración basada en los refugiados de culturas muy diferentes, la integración al mercado laboral se complica y terminan quedando excluidos y dependientes de las ayudas estatales. Antes, la integración de los inmigrantes al mercado laboral sueco no era un problema, porque gran parte de los inmigrantes procedían de países lingüística y culturalmente cercanos, y porque la mayoría de los empleos eran sencillos y caracterizados por tareas bien definidas y repetidas. A diferencia del mercado laboral actual, que demanda mayores exigencias de educación, conocimientos lingüísticos y experiencia laboral. En fin, el hecho es que los inmigrantes de antes tenían una alta tasa de empleo, mientras que en la actualidad la mayoría de los inmigrantes tienen dificultades para integrarse a la sociedad sueca y para encontrar un empleo. En 2015 la tasa de empleo de personas entre 20 y 64 años era del 82.9% para los nacidos en Suecia, mientras que para los nacidos fuera de Europa era del 53.6%. Esto finalmente se traduce en un buen porcentaje de inmigrantes o refugiados que corren el riesgo de acabar en un estado de exclusión a largo plazo. Y cuando un porcentaje de los inmigrantes no pueden integrarse a la sociedad ni al mercado laboral, ya sea por el idioma, el nivel educativo o la cultura, es cuando se empiezan a formar pandillas en las comunidades, ya sea para ser parte de algún grupo social o para obtener ingresos. Por eso no es extraño que las bandas criminales tengan un trabajo muy fácil reclutando jóvenes inmigrantes marginados, lo cual terminó aumentando la delincuencia y la violencia en Suecia, pues la mayoría de los delitos y asesinatos se da entre las comunidades de inmigrantes. Incluso la ex primera ministra sueca Magdalena Andersson declaró en 2022 que se ha permitido que la segregación llegue tan lejos que tenemos sociedades paralelas en Suecia,
Vivimos en el mismo país, pero en realidades completamente distintas. Tendremos que replantearnos nuestras verdades anteriores y tomar decisiones difíciles. De manera que la masiva inmigración ha impuesto elevados costos a Suecia, no solo sociales sino en términos económicos. El Banco Central de Suecia calculó que la masiva llegada de inmigrantes en 2015, año en el que el país acogió a 163.000 refugiados, provocó una reducción del PIB per cápita del 1.7% y un aumento del desempleo de 2.2 puntos porcentuales. Entonces, como se puede ver, el afán de Suecia por ser inclusivo y multicultural, recibiendo a inmigrantes de África y Oriente Medio, acabó con la cohesión social y el pacifismo que caracterizaba a Suecia. Alguien podría pensar que el número de refugiados que llegan a Suecia se debe principalmente a factores externos. Sin embargo, un país con la posición geográfica aislada de Suecia, con dos vecinos como Finlandia y Noruega y separado por el mar de Europa, tiene un gran control sobre el número de refugiados que llegan. De manera que el número de solicitantes de asilo en Suecia depende principalmente de la decisión política de relajar la protección y el control de las fronteras. Además, Suecia no tiene la obligación de conceder a los refugiados la residencia permanente, pero a menudo lo hace por razones humanitarias. Hay otros países como Grecia, Italia, España o Estados Unidos que sí se les dificulta controlar sus fronteras, pero en el caso de Suecia, si quiere recibir más o menos inmigrantes, se debe principalmente a una cuestión política. Por el contrario, hay otros países como Australia y Canadá que también aceptan decenas de miles de inmigrantes al año, pero es una inmigración basada en el empleo y en las necesidades del mercado laboral. En estos países la inmigración es relativamente más exitosa porque para obtener una residencia permanente, el inmigrante debe pasar por un proceso que puede durar años. Por ejemplo, quienes llegan como estudiantes deben pagar por su educación y contratar un seguro de salud privado, y para aplicar a una residencia permanente deben demostrar que hablan el idioma y tienen la experiencia y las calificaciones necesarias para ingresar formalmente al mercado laboral. Y de esta forma sí es más visible el aporte que generan los inmigrantes al progreso del país. Por el contrario, una política de inmigración que conceda la ciudadanía a un gran número de inmigrantes poco cualificados termina creando simplemente beneficiarios de un programa de bienestar. Dicho de otro modo, un país rico como Suecia, con 10 millones de habitantes y con generosos beneficios estatales, en un mundo de miles de millones de pobres, no puede tener una inmigración sin restricciones. De otra manera, estaría generando incentivos para atraer inmigrantes más motivados por las prestaciones estatales que por un trabajo. Milton Friedman, Premio Nobel de Economía, decía que un país no puede tener libre inmigración y al mismo tiempo un Estado que promete a cada residente cierto nivel mínimo de ingresos, independientemente si trabaja o no. El actual gobierno sueco, al ver que la mayoría de crímenes se producen entre inmigrantes y que se están creando comunidades totalmente marginadas, está aplicando una serie de políticas destinadas a reforzar las fronteras y a reducir al mínimo el número de refugiados permitidos por la Unión Europea. Sin embargo, de los 10 millones de habitantes en Suecia, 2 millones de estos nacieron en el extranjero, y de estos 2 millones el mayor número procede de Siria con casi 200.000, seguido de Irak con 146.000. Y el hecho de que ya sean ciudadanos suecos significa que ya pueden votar, y este acceso a las urnas les da poder para votar en un futuro por políticas que beneficien a sus comunidades de inmigrantes. Así que por muy restrictivas que sean las políticas actuales para aceptar menos inmigrantes, Suecia tendrá que asumir las consecuencias de implementar políticas inclusivas durante tantos años. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final.